Bienvenidos. La gran oportunidad de volvernos a es el inicio y la continuidad hasta el día de hoy de quienes formamos la iglesia del Señor. Es muy importante que nosotros no solo miremos el aspecto histórico, sino nos traslademos hacia la enseñanza que emana teniendo el antecedente y qué debemos implementar para nosotros continuar adelante. Bienvenidos a quienes hoy presencialmente como a través de internet estamos en contacto. Les reiteramos nuestro tiempo de estar juntos, pero a la vez alentarles a compartir, a hacernos llegar sus comentarios. Esto nos permitirá crecer, madurar, tener una perspectiva más amplia y nos va a enriquecer sin lugar a dudas sus comentarios. Así que vamos a dar inicio a nuestro tiempo actual, que es el libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a iniciar en los versos 20 en adelante. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y nos vamos a situar prácticamente en uno de los personajes que fueron un alto impacto en la vida cristiana. 3 conversiones son muy sobresalientes, hablando del etíope, hablando de Saulo y hablando de Cornelio. Pero Lucas describe a Saulo, a quien Dios ha llamado y comisionado para una obra específica que tiene que ver directamente con el inicio de la proclamación hacia el pueblo gentil. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 9 y empezamos con el verso 20, y de esta manera estaremos iniciando nuestra clase. Así que permíteme entonces, antes de leer, vamos a orar, por favor, porque recuerden, no es nuestro intelecto, nuestra capacidad interpretativa, es el autor de la Biblia revelándonos cómo y qué para seguir adelante. Por favor, uno de ustedes diríjanos en oración. Señor Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias. Damos gracias, Señor, porque nos tienes en este día para escuchar tu palabra. Mil gracias. Pedimos, mi Dios, que tú traigas dirección de las cosas que también tenemos que aplicar a nuestras vidas. Bendice al pastor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Hecho, bendito Dios, y que predique lo que le has enseñado en el transcurso, en lo que preparaba el estudio. Sí, mi Dios. Guíalo, bendito Dios, y abre nuestro entendimiento para que podamos también estar atentos a lo que Él nos diga, bendito Dios. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer unos versos iniciando en el 20, y permíteme hacerlo. Vamos, verso 20, dice: enseguida, hablando de Saulo, recuerda su conversión, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Wow. Lucas es descriptivo, pero en ocasiones omite detalles por no considerarlos el punto relevante, sino el propósito para el cual está escribiendo, para enriquecernos. Y ahora entramos en el aspecto en que las evidencias de una conversión, porque a veces nosotros decimos: ya levantó la mano, ya oró, ya se convirtió. ¿Y cuáles son las evidencias? Es muy importante, porque hemos hablado de por su fruto se conocerá. Y cómo relacionarlo, qué decir, cómo hacerlo. La vida cristiana no es simplemente un sistema de credos que pueden ser gratos, lógicos hacia nuestra capacidad de pensamiento. Si ese credo
no altera la forma y el estilo de vida, la conducta de una persona, entonces no es el genuino evangelio. Porque el evangelio, que es la palabra viva, y cuando uno decide y abre el corazón, el poder penetrante, como dice la palabra, hasta lo más profundo, lo más íntimo, es posible hacer un cambio. Y no estoy hablando de un cambio de dejar de ser, estamos hablando que es un proceso día a día, pero hay momentos en que sí hay un giro de 180 grados completo, como en la vida de Pablo, que en vez de ir hacia ser el perseguidor, ahora se convierte en ser perseguido. Lejos de tratar de contrarrestar el evangelio, ahora él se convierte en un proclamador. Lejos de odiar a quienes él perseguía, ahora los ama y busca su bienestar. Qué impactante, ¿no? Eso sí podemos verlo y podemos decirlo con toda certeza. Bien, ¿qué está sucediendo? La conversión y la comisión de Saulo nos sorprenden porque no hay ningún apóstol cerca de él para colocar la mano, llevarlo, decirle enviarlo hacia un lugar específico. No, Dios elige a Ananías, que a partir de ahora ya no volvemos a saber nada más de Ananías. Que a mí me impacta que Dios sabe dónde encontrar a los suyos para un tiempo y un momento, y posteriormente salir del escenario público y volver a su anonimato, pero eso no significa que Dios lo olvidó. Dios sabía exactamente dónde tendría que estar Ananías realizando su labor, su función. Y así es la vida cristiana. Bien, el primer mensaje que encontramos o escuchamos de Saulo es que él inicia con los suyos, es decir, con los judíos, para decirles que él ahora era un testigo ocular, un testigo real de que las profecías del Mesías se habían cumplido, y ahora él testificaba que el Mesías, Jesús, el Cristo, era el Mesías prometido. Eso sin lugar a dudas disparó las alarmas en todo Jerusalén, porque ahora el perseguidor se había convertido en uno de ellos. Los judíos ahora que habían estado esperando que Saulo, al llegar, iniciara la labor de extradición, de llevar a cabo las amenazas para trasladar a todos de regreso a Jerusalén, resulta que hoy forma parte de lo que perseguía. Y estas noticias, sin lugar a dudas, impactaron la ciudad amada que es Jerusalén y a todo el Sanedrín. ¿Qué ocurriría en la mente de todos aquellos que conocían a Saulo? Algunos probablemente dijeron: no lo creo. No creo, conociendo a Saulo, un hombre de esa talla, un hombre de ese nivel, no creo que lo hayan cambiado o lavado el cerebro. Él era un hombre completo, ¿no? Pero finalmente, las evidencias del tiempo mostrarían que Saulo genuinamente se había convertido, y ahora todo su entrenamiento anterior se había convertido en una de las herramientas más poderosas que Dios utilizaría para plasmar con claridad no solo al pueblo judío, sino a los no judíos, es decir, a los gentiles, para decirles cómo y por qué Dios extendió su amor para llevarlos a los gentiles y ser insertados en esos brazos de amor. Qué importante para nosotros es entender que la medida de nuestra preparación será determinante para lo que Dios va a hacer en tu vida mañana. La medida en que nos preparemos será el nivel donde Dios te lleve. Eso es vital. Por eso muchos que no estudian y tienen capacidades están limitando su llamado, están limitando su tiempo. Vemos en Saulo un hombre que hablaba 3 idiomas, un hombre con un alto grado de impacto, de capacidad, agudo en su sabiduría, conocía la filosofía, tenía su medio de comunión con romanos, con griegos, con judíos. Él era un hombre amplio en toda la extensión de la palabra.
pero su inversión de tiempo a los pies de Gamaliel, que era el doctor de la ley en aquellos días, el más grande erudito de su tiempo. Y Saulo o Pablo fue colocado en ese punto donde sería la columna vertebral de lo que su fe sería el día de mañana. Así que es muy importante para nosotros como creyentes, y los felicito por estar aquí, al igual que aquellos que están a través de las redes sociales, no escatimen su preparación. No limiten lo que Dios les ofrece hoy, porque el día de mañana será la gran utilidad o la gran herramienta. El Espíritu Santo va a utilizar lo que nosotros somos, tenemos. Aunque Él puede darnos cosas nuevas, pero finalmente es imprescindible el trasfondo en el cual nosotros ya nos hemos estado involucrando, preparando. Así que el gran conocimiento teológico de Saulo fue un arma poderosa para la predicación del Evangelio. Primero, conocía a su pueblo judío, conocía la ley, entendía cuáles eran el celo, la ley, las implicaciones para la vida cotidiana. Y Saulo era un hombre con tal agudeza, y ahora con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, él ahora estaba siendo el arma al cual Jesús lo había llamado para ser precisamente el apóstol a los gentiles. ¿Cómo podemos decirlo? Hemos hablado de la conversión de Esteban, y una pregunta siempre surge: ¿cuándo se convirtió Saulo? La fecha, no tenemos una fecha exacta, pero es entre el año 34 al 37, cuando Saulo es convertido. Cuando él, en ese camino a Damasco, es cuando tiene su encuentro con el Señor, que hablábamos de igual de Esteban, aproximadamente él se había convertido un poco antes, pero a una edad similar aproximadamente, porque él también era helenista. Así que de esta manera podremos irnos en un aspecto no cronológico, porque no tenemos toda la cronología. El propósito de la Biblia no es dictarnos todas las fechas en un punto donde vamos colocando mes tras mes. Nos da el evento sobresaliente, la fecha aproximada, porque el propósito es que conozcamos al autor de la Biblia y la razón por la cual está aquí. Entonces, tenemos algo que es muy importante. Hace unos días Omar estaba preguntando acerca del trasfondo, del cuándo y cómo de Saulo. Hay algo muy interesante que necesitamos hacer. Hay un aspecto que nos parece no ajustarse en el ámbito de todas las epístolas 13 que escribe Pablo, y en el libro de los Hechos pareciera tan crítico encontrar un momento, un balance de cómo interpretar cuando Pablo está diciendo en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 al 17, vamos a verlo por favor. Cuando Pablo describe el momento en que él hace un giro hacia Arabia, ¿dónde y cómo se genera esa condición? ¿Cómo interpretamos entonces que Saulo tenga ese viaje? ¿O cómo podremos decirlo? Y es justo precisamente lo que nosotros estamos haciendo hoy. La instrucción, la búsqueda, la preparación entonces nos va a permitir situarnos en la mayor precisión bíblica para entender cómo es que Pablo escribe que él fue a Arabia. Pero él no menciona el cuándo, él no menciona el dónde, él no menciona el propósito. Pero no obstante, tenemos que colocarlo para ir manteniendo la estructura de la revelación en la línea apropiada. Comentarios, aportaciones. Lucas no menciona ese instante.
no registra Lucas el cómo o el por qué. Saulo es quien describe qué es lo que está sucediendo. Él nos da entonces la descripción de los eventos que acontecieron en su vida cuando va a ese lugar Arabia. Y cuando hablamos de Arabia estamos hablando que es el desierto, ¿ok? Es Arabia donde él va. Pero el punto es, ¿cuándo sucedió? Lucas no registra. Pablo lo describe, pero no menciona el cuándo, hablando de tiempo, hablando de fecha. Entonces nosotros tenemos que describir o entender qué es lo que sucede, en qué tiempo acontece. Probablemente nosotros no somos tan eruditos como para decir, fue esta fecha o fue en el curso de esto. No. La gran mayoría de estudiantes o estudiosos de la palabra colocan el evento de la visita a Arabia en el contexto. Vamos a leer Gálatas y de ahí estaremos sacando todo lo que tenemos. Por favor, Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice que él no tuvo contacto con nadie hablando de instruirle, colocar la mano, ordenarlo como apóstol o enseñarle el mensaje del evangelio. ¿Estamos bien? Él está describiendo que cuanto recibe no es el resultado de la instrucción en el seminario apostólico, no es en la clase de Jerusalén. Él está mencionando entonces que hay un factor determinante que necesitamos clarificar, porque es muy distinta la predicación de Pedro y la predicación de Pablo. Son totalmente diferentes, aunque la gran mayoría en la iglesia la confunde. Uno predica acerca del reino mesiánico y Pablo estaba predicando acerca de la salvación en Jesús, el Hijo de Dios. Son dos cosas distintas. Después del capítulo 10 de Hechos vamos a encontrar que ya no hay la predicación del reino como los apóstoles. Es la predicación del evangelio, la salvación en el nombre de Jesús. Para los judíos era la confirmación del Mesías. Recordemos, el Cristo era la descripción de la función a la cual él había sido enviado, el ungido. Eso era, cuando decimos Cristo, eso era el Mesías, era la misma condicionante. Uno es en griego y otro es en hebreo. Entonces, ¿cómo ubicar o cómo colocar el viaje de Arabia en el contexto donde nosotros entonces tengamos evidencias de que efectivamente así fue? Voy a leer entonces aquí, dice verso 20. Enseguida predicaba, dice aquí, a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Verso 19 nos da un antecedente. Y habiendo tomado alimento, después de haberse levantado, bautizado, recobró fuerzas, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nota, subraya esa frase, por algunos días. ¿Ya lo anotaron? Verso 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duró Pablo en su viaje y en Damasco? Eso es algo que necesitamos hoy colocar. Si hacemos una reconstrucción de hechos, puse aquí para tener una línea que nos guíe.
La conversión y la comisión hacia Pablo o Saulo era en el versículo 1 al 19, es donde nos está hablando todo lo relacionado a la misión de Saulo para ir y extraditar y traer bajo amenaza a todos aquellos. Pero hay un espacio de tiempo entre el verso 19, 20 y podemos colocarlo aún entre el 23 y el 24. Pero lo más factible es que en el verso 19 leímos, por algunos días decía, y leyendo Gálatas 1, 17, podemos entonces entender que fue el momento donde Saulo, Pablo, convertido, conocedor de la ley, un hombre entendido en cómo Dios trató con los líderes que él eligió para hacer su obra. Para él no era desconocido, aunque muchos van a decir como cuando Jesús, ¿no?, en el libro de Lucas, que él creció pero que no se sabe de su edad desde los 12 a los 30 años. Claro que se sabe. El libro de Lucas establece que Jesús estuvo sujeto a sus padres, creciendo en sabiduría y creciendo en edad. ¿Vamos bien? Saulo sabía que el desierto representaba una escuela, una lección para aprender. En otras palabras, sería la escuela didáctica para el liderazgo de Saulo. Para nosotros es historia, para Saulo era una realidad porque él sabía que Moisés estuvo 40 años en el desierto. Saulo sabía que Dios trataba con los suyos de una manera especial. Él había leído de Moisés. Después leyó acerca de Elías, que Dios también lo envió de esa manera. Y de hecho a veces nosotros, tú y yo, pasamos por un desierto donde aprendemos cosas que nunca antes habíamos aprendido. A veces cuando estamos en un lugar estéril, donde parece que nada funciona, donde nos está carcomiendo, donde estamos bajo presión, en circunstancias adversas, Dios sigue trabajando y preparando a los suyos para esto. Así que es probable entonces que Saulo, en esta larga y prolongada residencia en Arabia, 1:7, vamos a leerlo el 17 por favor, otra vez. Fue entonces Ananías, Gálatas. Me quedé en Hechos. Ok, ya, dice: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice entonces Pablo, porque Saulo y Pablo, vamos a tener que ya usar Pablo, él está describiendo que hubo un giro en su vida donde se sustrajo de la comunión de los creyentes de Damasco para ir a Arabia, a un lugar que no menciona exactamente en dónde, pero sabemos que era más allá de la ciudad de Petra. Aquí solo tendríamos que inferir que Pablo tendría que haber salido por cuestiones espirituales, no por persecución. No fue por desacuerdos, porque vamos a encontrar que hay discípulos de Saulo ahí ya. La pregunta es, salió de Damasco, dice, estuvo, verso 19, reitero, dice, estuvo con ellos algunos días. ¿Estamos bien? Porque si no, no nos van a dar las cuentas. El punto es, ¿dónde estaba Saulo? Dice el verso 19, estuvo en Damasco con los discípulos por unos días. Y el verso 20 repentinamente entra diciendo, y predicaba Saulo inmediatamente. ¿Qué está sucediendo? Que esa salida de Saulo de Damasco hacia Arabia no se menciona el tiempo. El propósito lo inferimos. Fue su preparación para volver a pensar, meditar su teología, recibir dirección, saber qué iba a hacer y cómo hacerlo.
Un hombre de la estatura de Pablo no estaría con los brazos cruzados. Habiendo tenido un impacto, un encuentro tan tremendo con el Señor, no habría una confusión. Él no se fue para aclarar sus pensamientos. Él se fue precisamente porque sabía que Dios iba a hablar, a revelar, a mostrar, como lo hizo con los profetas anteriores, incluyendo Moisés. Que de hecho, el mismo Señor Jesús estuvo en el desierto, si recordarán. Es parte. Bien, ahora viene entonces lo siguiente. ¿Cuánto tiempo permaneció entonces Pablo en Arabia? A ver, aquí es donde vamos. Vamos a leer versos 22. Déjame ver. Vamos a leer el verso 23. Versos 23 y 25, por favor. De Hechos, sí. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y el 25 dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dice aquí claramente, pasando cuántos, que dice muchos días, es lo que nos interesa a nosotros. Estamos hablando de este punto que es muy importante. Lucas está mencionando aquí, el verso 22 mencioné, ¿no? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo sale de Damasco y ahora lo encontramos en Damasco. Su lugar de residencia había sido Arabia. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Es la pregunta. ¿Cuánto tiempo permaneció en Arabia y cuánto tiempo se prolongó en Damasco? Vamos a tomar Gálatas, o sea, son dos lecturas simultáneas que mencioné. Gálatas 1, 15 y 17. Vamos a tener el 17, por favor. Sin que dejen esto que estamos viendo. ¿Otra vez la 17? Gálatas 1, 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice, salí, y cuando dice regresé a Damasco es porque obvio había abandonado Damasco. Regresa a Damasco, pero ahora viene, ¿dónde estuvo o cuánto tiempo? Siguiente versículo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Wow. Es decir, en los versos que tenemos ahora sí, regresando, por favor, a Hechos, encontramos desde el verso 22 que Saulo se esforzaba y confundía a los que estaban en Damasco. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Este es precisamente la descripción del tiempo que transcurre entre la conversión y la comisión de Saulo cuando sale a Arabia hasta su salida. Pablo dice que después de 3 años, en otras palabras, entre Arabia y Damasco invirtió 3 años consecutivos. Wow. Por eso era importante saber dónde Pablo, al describir en Gálatas su viaje a Arabia, su propósito, tendríamos que ubicarlo en algún contexto, porque en ningún otro lado lo encontramos. ¿Ok? ¿Comentarios? Verso 23 mencioné, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y esos muchos días precisamente nos lleva a esta situación. Lucas está colocando
el hecho como una comprobación de la realidad que vivió Saulo, es decir, Pablo. 3 años. ¿Hasta aquí cómo vamos bien? ¿Comentarios? Es muy importante porque vamos a verlo más adelante. Bien. Dice el verso 18 de Gálatas 1:18 que su primera visita a Jerusalén después de su conversión fue en un lapso posterior a 3 años. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo otra vez el verso 18 porque necesitamos que no quede una duda al respecto. Después, pasados 3 años. ¿Pasados cuántos? 3 años. ¿Cuál fue la siguiente acción de Saulo? Ir a Jerusalén. Voy a leer el verso 23. De hecho, sin que dejemos Gálatas. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en matarle. Pero sus acechanzas, verso 24, llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esa es la salida de Damasco hacia Jerusalén. ¿Cuánto tiempo entre Arabia y la ciudad de Damasco? 3 años. No sabemos la edad exactamente de Saulo. Si su conversión fue entre el año 34 y 37, Saulo debía haber tenido más o menos la edad de Esteban, que era probable. Así que dice aquí, versos 23 y 25, que este puede ser el tiempo precisamente en que Saulo, al entender, al reconocer que estaba ya en la lista negra, era el top, es decir, él era el enemigo público número 1, el más buscado. De alguna manera se filtró la información y le llegó a Saulo que él estaba ya en la lista de que los judíos ahora habían recibido probablemente órdenes de Caifás, del Sanedrín, porque sin lugar a dudas, cuando escuchan que Saulo se convierte y ahora inicia la campaña de la predicación, todos los que estaban a su favor hoy se convierten en sus adversarios. Y al reconocer la clase de hombre que era Saulo, sabían que si era un real convertido iba a generar un alto daño a los intereses de los judíos. En otras palabras, iba a tener una amplia capacidad para colocar y predicar el evangelio. ¿Comentarios? Ok. Eso es algo que puedes poner ahí tu anotación donde Saulo realizó precisamente su tiempo en Arabia. El propósito lo entendemos. Fue recibir instrucción, fue ser preparado más apropiadamente en la soledad. ¿Cómo estuvo Saulo cuando fue llevado de la mano a la ciudad de Damasco? Estuvo solo, orando y ayunando. Para él era lo más normal, porque era la forma que había aprendido y lo que los escritos antiguotestamentarios declaraban, como ciertos líderes Dios los había llevado al desierto para mostrarles el camino, mostrarles la senda. Por eso dice, Moisés le preguntaba, muéstrame tus caminos, Señor. Y esto sin lugar a dudas era lo que estaba aconteciendo con Saulo. Bien, comentarios. En 2 de Corintios, capítulo 11, versos 32 y 33. Así que más o menos nosotros estamos hablando, de acuerdo a un autor que se apellida Bruce, él fechó el regreso a Jerusalén acerca de entre el año de acuerdo al año que se convirtió, entre el año 35 al 37. Y quizás esos años de los 3 años colocarían otro aspecto para que el orden, mencioné que se había convertido entre el 34 al 37, es un punto medio, colocarían una cronología más completa al respecto. Pero ¿qué sucede?
Saulo está dándonos ahora cómo es que salió ileso del conflicto en Damasco. Segunda de Corintios, por favor, 11, 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En otras palabras, había un discípulo, porque Pablo tuvo discípulos en Damasco, Eso necesitamos verlo en los versos anteriores y vamos a encontrar que ya Saulo había ganado a muchos. Cuando esto acontece, por 3 años, recordemos, hay un espacio de 3 años entre su viaje a Arabia y su estadía en Damasco. Sin lugar a dudas, conociendo la efectividad y la pasión de Pablo, era obvio que había almas por ganar y el lugar donde estaba no era cualquiera, debió ser un lugar donde lo hospedaban quien compartían la fe. Así que entendemos que Damasco era una ciudad amurallada. ¿Por qué? Porque es descendido Pablo con una canasta. Y bueno, nosotros conocíamos antes los chiquihuites, que eran altos, grandotes, ¿no? Y sin lugar a dudas, esa canasta es muy similar a la que sucedió cuando el Señor Jesús multiplicó los panes, ¿recuerdan? Y los peces. Cuando se guardaron 12 cestas, era ese tipo. Imagínate, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, 12 cestas llenas de ese nivel. Uno piensa que son chiquititas, ¿no? Como las que venden las galletitas. No, estás hablando de dimensión enorme. Así es como fue descendido Saulo. Él menciona entonces quién estaba gobernando, dónde era la localidad geográfica y cómo fue su descenso. Pero el punto que necesitamos colocar muy enfáticamente es: los judíos, es decir, aquellos que habían estado caminando en la senda que seguían las órdenes de Caifás a pesar de la distancia tan grande, ahora se habían convertido en el complot para concluir, exterminar, aniquilar a quien antes habían aplaudido en su llegada. Es importante entonces que nos demos cuenta que, como hay evidencias de la salvación de Saulo, mencionamos ya la reconstrucción de Hechos, por llamarlo de una manera, pero qué interesante, ¿no? Rahab, la mujer en Jericó, hizo algo similar. Cuando Rahab reconoce a aquellos 2 espías, ella había escuchado desde niña 40 años antes lo que Dios había hecho. Fíjate, 40 largos años atrás, todos se dieron cuenta, esa generación, que Dios había abierto el mar. Pero no todos aceptaron. Pero Rahab era niña y dijo: wow, ese es el Dios que necesito. Vamos a leer Josué. Josué 2, 14 y 15. Recordarás, ella abre las puertas de su casa y aquellos 2 espías batallaban acerca de qué hacer, dónde esconderse, y ella abre su puerta. Yo cuando estaba niño vi una serie que me impactó tanto. Se llamaba, y la puedes ver en el YouTube, se llama El Túnel del Tiempo. Y hacen precisamente un capítulo para este evento. Creo que es el capítulo 2 o el 3 del Túnel del Tiempo. Y sale esa escena. Yo me acuerdo desde niño que la vi y me impactó enormemente. Estos 2 personajes del Túnel del Tiempo parecen ser los espías que envía Josué, ¿no? Pero ellos están enviando ese mensaje de algo histórico.
Y a mí desde niño me quedó grabado, por eso pienso que a Rahab, cuando escuchó a los padres lo que había acontecido de un pueblo que salió de Egipto esclavo y Dios hizo un milagro, para ella fue como una imagen que jamás perdería su vivencia, quedaría grabado en lo más profundo. Y ahora ella se convierte en la mujer elegida. Vamos a leerlo, Josué 2, 14 y 15, por favor. Ellos les respondieron: Hablando de los espías. nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. En el muro de la ciudad. Igual. Ella vivía en el muro. Ella vivía pegada al muro. Igual que este hombre o quienes ayudaron a Pablo. Su casa estaba al borde de la muralla. Y Jericó históricamente eran murallas enormes, muy gruesas y altas. Era prácticamente una ciudad que se jactaba de ser impenetrable. Por eso cuando veían al pueblo dar vueltas decían: estos están locos. Con eso piensan que se van a caer las murallas y hemos soportado otros ejércitos. Pero lo que ellos no entendían era quién estaba detrás de todo, ¿no? Así que hay una condición muy, muy similar y a mí me atrae porque Saulo era un erudito de las Escrituras. Sin lugar a dudas, él cuando supo que estaba ya en la lista negra y se encontraba en esa casa, dijo: esta es la noche, ¿ahora qué hacemos? Rahab descendió a 2 por el muro, ¿por qué a mí no? Y lo descendieron a Saulo, ¿no? Qué impactante. Comentarios. Era muy importante saber ese tiempo y vamos a tener otra fecha que es muy importante también en los siguientes versos. Pero esta quedó clara. ¿Está bien? No nos perdemos, porque cuando lean Gálatas van a decir: ¿y cuándo fue Arabia que nunca se mencionó? ¿Dónde quedó? ¿Sí? ¿Por qué Saulo entonces no buscó a los 12? Porque no fue enviado a tener entrevistas con los 12. Eso debemos tenerlo muy claro. El Señor no eligió a Saulo para estar dependiente de la enseñanza judía. Él tenía que llevar el mensaje a los gentiles. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien, verso 26 nos da entonces otra oportunidad. ¿Cómo fue recibido Saulo cuando viene huyendo de Damasco? Lo aplaudieron, lo recibieron con alegría, le hicieron fiesta, un desfile. Permíteme leer verso 26, esperando que ya tengas tu Biblia abierta ahí. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Y cómo no le iban a tener miedo? Si él representaba el terror para el pueblo cristiano. Aunque ya había 3 años de distancia. Pero por lo general siempre se tiene una condición de prudencia o de temor en relación a tratar de unirse o juntarse con alguien. Es como en la Segunda Guerra Mundial. Hubo quienes de soldados nazis se adhirieron a la resistencia. Y muchos obviamente dudaban si verdaderamente eran fieles o no, porque otros se infiltraban y era una gran redada que terminaban asesinados.
Y por lo general esto es algo que puede suceder. Cuando alguien de su nivel, de la fama, donde él se había hecho acreedor a ese rechazo precisamente por su actitud, no podemos culpar a los cristianos. Si él era el terror y hoy llega a la ciudad amada y dice, ya llegué, ¿cómo esperas que le iban a recibir? ¿Con los brazos abiertos o todos, ah, bravo? No, no sabemos si Saulo viene solo de Damasco. No nos da Lucas los detalles, solo nos menciona que estuvo en la ciudad amada. Y ahora caminando ahí, en esa senda. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que Pablo permanece en Jerusalén sin ser detectado al principio? ¿O cómo es que él está realizando esa labor de buscar a los cristianos? No había hoteles. La pregunta entonces, ¿dónde se hospedaría Pablo? Son detalles que parecen sin importancia, pero son muy importantes, porque cuando él visita a Pedro, lo vamos a ver, ¿dónde se queda? Vamos a ver el capítulo 23 de Hechos, verso 16, por favor. ¿16, 23, 16, al revés, 23, 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Entonces Pablo tenía hermanos. Tenía una hermana mínimo que menciona aquí, que vivía en la ciudad de Jerusalén. Saulo entonces, no solo él fue a aprender, sino que parte o quizás toda la familia se mudó a Jerusalén. Y ahora su hermana, sin lugar a dudas, sería quien le brindó el hospedaje, y probablemente con ciertas características de temor de decir, hasta aquí han venido a visitarme, a ver si no has llegado, o si yo también me he convertido, no sé. Porque él era el enemigo público número uno, recuerdan. Era una persona no grata, en otras palabras. Pero esa conversión no se divulgó como se había divulgado que él era malo. Sin lugar a dudas se divulgó, pero algunos todavía tenían su recelo. Pero los que le tenían miedo eran los apóstoles. O sea, Todo mundo le tenía miedo. Todo mundo le tenía miedo. Porque recuerda, él se convierte en Damasco. El daño que él generó fue en Jerusalén. Asoló la iglesia de Jerusalén. Y en su recorrido hacia Damasco se convierte allá. Y los 3 años del transcurso de cuando sale a su regreso, su conversión y su comisión llevó 3 años. Y eso obviamente hubo noticias en 2 líneas, hacia el Sanedrín y hacia los discípulos, es decir, los apóstoles. Y todos tenían dudas al respecto. Era como decir un espía doble. O sea, eso era algo... un infiltrado. Exacto, o sea, eso pudo ser. Imagínate que era una nueva metodología, porque Saulo era muy agudo, era muy capaz. Ideó el plan para asesinar a Esteban sin salir él en el diario de la noticia que él era la mente o el orquestador. No. O sea, es probable que los mismos apóstoles y los mismos cristianos en sus pláticas diarias decían, oye, dicen que se convirtió aquel. Y Dios no les avisa. O sea, No. a nadie manda para que les diga. Dios no les da a ellos discernimiento, revelación, no. Todos estaban en la expectativa de que llegó ahora el perseguidor. ¿Cómo? ¿Será o no será? Si abro la puerta y resulta que es un lobo rapaz. O sea, había sus dudas. ¿Comentarios? No, pues hoy en día hay muchos que dicen, ese nombre, ese que se va a convertir.
mentir. Ah, bueno. Imagínate que mató a Esteban. Sí, porque Jerusalén era testigo de la violencia, de la calidad de este hombre que había. Pero lo que él le había pasado para convertirse había sido algo sorprendente. Exacto. Entonces, Era obvio que fue algo sobrenatural. Pero solo los que estaban en Damasco tenían esa comunión con él. Damasco estaba a 7 días de viaje de Jerusalén, que en realidad no era para nosotros hoy tanta distancia. Pero al final eran noticias que podían distorsionarse también. Cuando llega Saulo, probablemente llega a casa de su hermana, descansa y dice, ok, ya es de día, voy a ir a buscar a los hermanos. ¿Y cuáles? Los hermanos lo ven y no, este no es hermano. Este es un asesino. ¿Por qué? Porque no habían tenido una relación, una comunicación. No se nos menciona que Lucas o a través de Lucas, el Espíritu Santo, que hubiese una comunicación por carta o por testimonios que ya Saulo era este hombre. Lo único que se sabe es que era obvio que se había filtrado la información, pero no había mayores evidencias al respecto. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Verso 27. Dice aquí, entonces, cómo me agrada cuando Lucas dice, entonces es el resumen. Entonces Bernabé, tomándole a Saulo o a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó lo que había sucedido, ¿no? Bernabé es un hombre que, su significado es alentar, fortalecer, eso significa Bernabé. Y de esta manera se convierte Bernabé en el medio introductorio, en el puente entre Saulo y los apóstoles. Cuando hablamos en Gálatas que dice Pablo que fue a Jerusalén y solo se encontró con Pedro, hablando de los apóstoles, él estaba hablando del título, no de que estaban los 12 completos. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Así que ahora Bernabé es quien lo lleva hacia la senda donde todo empieza a tomar la forma. Hay 3 cosas que Bernabé comenta hacia los apóstoles que son vitales. Creo que hace 1 o 2 clases hablamos acerca de los requisitos del apóstol, ¿recuerdan? Entonces, él hace una declaración. Verso 27 dice, la primera condición o la primera característica que coloca Bernabé, es decir, dice, Saulo había tenido un encuentro donde había visto al Señor. Ese era uno de los requisitos del apóstol, ¿recuerdan? Capítulo 1, versos 21, 21 y en adelante, que Pedro había dicho, bueno, es necesario que elijamos a otro que estuviera con nosotros. Así que Bernabé, al escuchar a Pablo, se da cuenta precisamente que reunía todas las características. Y lo primero que va y cuenta, decir, este Saulo se convirtió, pero hay 3 cosas importantes. La primera, Saulo tuvo un encuentro donde vio al Señor. En otras palabras, Saulo físicamente vio al Señor, no en visión. ¿Vamos bien? Comentarios. La segunda cosa, Saulo tuvo un diálogo con el Señor. Él había hablado con el Señor. No solo el Señor había hablado con él, Pablo había hablado con el Señor. A mí me impacta que tú y yo pudiéramos entender y saber lo que estaba pasando en aquellos días.
porque se consideraba exclusivo de los 12 lo que está aconteciendo en la vida de Saulo. Y Bernabé, obviamente lleno del Espíritu Santo, tiene el discernimiento, sabe exactamente que Pablo está diciendo la verdad, porque ese es el discernimiento del Espíritu. Se entiende, no se deja guiar solo por el intelecto o por la emoción, no, profundamente Bernabé conoce que lo que está escuchando es correcto delante de Dios. ¿Sí? La tercera cosa que le está mencionando, le dice que él ha dado testimonio del Señor. ¿Cómo? Que había compartido valerosamente en el nombre del Señor. ¿Qué estaba diciendo? Que él también era parte de ser testigo. Y esto es obvio, que esto trajo un conflicto. ¿Un conflicto dónde? Aquí es donde necesito que ustedes también disipen esta situación. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien? Correcto. De quienes nos están siguiendo, Son los saludos y que gracias por la clase, el hermano de Monterrey. saludos Gerardo hasta Monterrey, bendiciones hermano Gámez, Poza Rica, hasta Poza Rica, Dios los bendiga, a todos los que están por aquí, bendiciones. Así que vamos a seguir adelante. Bernabé dijo cómo en Damasco había hablado valerosamente en el Señor. ¿Sí? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, verso 28-29, hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Y estos procuraban matarle. ¿A quiénes se refiere? ¿Por qué Lucas coloca la frase griegos? ¿Estamos hablando de los seguidores de Platón, Sócrates? No. ¿Estamos hablando de los defensores de la cultura y filosofía griega? No. Estaba refiriéndose a los judíos helenistas, que eran los judíos griegos. Aquellos que hablaban griego, recordarán, ellos no hablaban arameo, no hablaban hebreo, ellos hablaban griego. Es a lo que se refiere Lucas con ese aspecto. Tenemos que disipar esa duda. ¿Vamos bien? Porque a veces nosotros pensaríamos que los griegos estaban queriendo matarle. No, no está hablando del pueblo griego, está hablando, si el contexto nos dice, desde que Pablo era helenista. Y vamos a verlo, hay dos textos, Filipenses 3, versos 5 al 6, por favor. Así que cuando coloquen ahí que disputaba con los griegos, está hablando de los judíos helenistas. Filipenses 3, 5 y 6, por favor. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, hebreo de hebreos. Hebreo. Hasta la ley, fariseo. Wow. El 6 también, ¿verdad? 5 y 6, por favor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo está colocando sus credenciales de quién era él. ¿De quién era él? Y aquí entonces tenemos que hacer otra pregunta. Entonces, ¿con quién se entrevistó Saulo? Pablo dice claramente que él solo se entrevistó con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Gálatas 1, 17, 19, lo voy a leer. Dicen, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén, fue cuando es descolgado por la canasta.
subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Si hubiera estado con Pedro en casa de Pedro, era obvio que tendría que ver al resto o que debió haber estado en las otras reuniones. Pero si entendemos que estuvo hospedado en casa de su hermana, no tendría más que ver un momento a Pedro, dialogar algo y regresarse. ¿Sí? Verso 19, sigo. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto es lo que estaba sucediendo cuando Saulo estaba en Jerusalén. Recordemos, Jacobo no era el apóstol, no era uno de los 12. Él se convirtió posterior a la muerte y resurrección del Señor Jesús, que en inglés es Jacobo, Santiago es el que tú y yo tenemos. ¿Sí? Comentarios. El tiempo nos gana. Voy a leer algo que es importante. Otra vez regresando un poco a Hechos. Bueno, 2 de Corintios 11:22, por favor, hablando de la calidad del hombre que Pablo o Saulo en ese momento representaba en su origen, desarrollo y práctica de judío fariseo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Está hablando acerca de los requerimientos de ese apóstol, que era también judío. Es importante que ustedes tengan todos estos datos para nuestro desarrollo y continuar. Bien, mencioné entonces, verso 29, que al disputar con los griegos, con los judíos helenistas, esa es la traducción correcta que debemos tú y yo tener. Al no hablar ellos el arameo, todo su diálogo era en griego, por eso son judíos helenistas. Pablo había asistido, compartido con todos ellos. Y ahora resulta que Saulo se convierte una vez más en el blanco a eliminar, porque se dieron cuenta que representaba un grave riesgo para el pueblo judío. Cuando se dan cuenta de esto, eso es donde necesitamos ir. Cuando supieron esto, verso 30, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Aquí hay algo que voy a mencionar que no lo dice aquí. ¿Por qué no ocultaron a Pablo en Jerusalén? ¿Por qué lo enviaron de regreso a su ciudad natal, Tarso? Bueno, Pablo no vuelve a aparecer en el escenario por unos cuantos años. 10 años se pasó en Tarso. De este evento hasta 10 años más, Pablo aparece una vez más en el ámbito público. Wow. Eso quiere decir que Pablo no compartió, no predicó. No, acompáñenme en Gálatas, lo voy a leer. Donde estábamos en Gálatas 1:19. Dice esto que les escribo, delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria, Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. En otras palabras, Saulo fue confinado 10 años. Y Saulo supo esperar el tiempo del Señor. Él pudo haber dicho, yo me voy, yo lo hago. Sin lugar a dudas hizo sus visitas a estos lugares, a estas iglesias, o quizás levantó iglesias nuevas, pero no aparece en el panorama bíblico hasta 10 años después para realizar completa y totalmente el ministerio que Dios lo llamó a hacer. Eso es muy importante,
Porque a veces nosotros, Dios me llamó, Dios me dijo, ¿y el tiempo? ¿Cuándo? Saulo tuvo que esperar 3 años, Arabia y Damasco. Otros 10 años en Tarso para seguir creciendo, madurando, afinando, recibiendo dirección, clarificando lo que el Señor Jesús le enseñaría para dar en el blanco. Qué tremendo, ¿eh? 10 años aproximadamente se aventó Pablo, no en el anonimato, en cuanto a el libro de los Hechos, mencionarlo hasta 10 años después. Eso es importante, porque nosotros rápidamente nos desesperamos diciendo, Señor, pues no que tú me llamaste, no que teníamos que hacer algo. ¿Sí? Comentarios, para que no nos desanimemos. La debió haber pasado estudiando, ¿no? Sí, exactamente, Porque Omar. al final, a quien va a revolucionar la iglesia, pues, sí, porque predicar a los gentiles, pues era totalmente irracional para ellos, ¿no? O sea, no entraba Sí. en lo que estaban esperando, sobre todo Pedro. Exacto, Jerusalén. su teología de Pedro estaba opuesta. Era que los judíos se convirtieran al cristianismo. Así es. Un mensaje a los judíos. Ujú, exacto. Pablo tiene que estudiar mucho porque tiene que debatir en un momento dado contra Pablo y contra Juan. Y tiene que contrarrestar todo lo que estaba en su entorno. Y entre ello era la ley, donde él se había colocado como el maestro de la ley. Y ahora todo estaba dando un giro. Y las profecías también. O sea, La palabra, en dónde y cómo ajustarlo. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo tuvo mucho tiempo tocando, señalando, aclarando, dirigiendo para que pudiéramos tú y yo tener todas estas bendiciones de lo que Pablo nos legó por el Espíritu Santo. Así que 10 años prácticamente se pasó en su ciudad. Eso no implicaba que no orara, que no sirviera, lo estaba haciendo, pero no al nivel al cual había sido llamado. Así que eso no me alienta a mí también para decir gracias, Dios. Sigo en la espera. Sigo en la espera. ¿Sí? Verso 30 para concluir, dice entonces que las ciudades, o la iglesia, perdón, tenían paz. ¿Sí? Eso dice el verso 31. Entonces las iglesias tenían paz. Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Y cómo crecían? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué impactante. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos hoy de igual manera. Que el Señor nos permita aprender para no depender de nuestros talentos, sino cuando hay tiempo de paz, es tiempo de edificar. Aunque el Señor siempre edifica en tiempo de guerra, en tiempo de conflicto, pero cuando hay tiempo de paz, necesitamos aprovechar como hoy, estudio, oración, servicio, reunión, porque llega el momento en que la oposición se levantará y no habrá forma de hacerlo. Mientras tengamos tú y yo paz, es tiempo de hacerlo. ¿Sí? Comentarios para concluir. 3 años en Damasco y Arabia, recuerden. 10 años posteriormente en Tarso. Y de ahí vamos a verlo en 2 capítulos más, si Dios permite, lanzado a otro nivel, donde ni él mismo había entendido la magnitud de la misión que Dios le había confiado. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ora, por favor, para dar gracias y podernos ir? Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por Oh, Altísimo, nos has hablado, Señor. Hemos despejado varias dudas que teníamos, Señor. gracias. Y tú, en tu infinita misericordia, nos has enseñado
Señor, te damos gracias, te pedimos que lo llevemos también a la práctica. Sí, Señor. Que los frutos de un nacido de nuevo, como lo fue Pablo, bendito Dios, sean reflejados también en nosotros. Amén, lo La necesitamos. predicación, conocer al Señor Jesucristo y un cambio de vida, bendito Dios, que es lo que necesitamos. Y dependencia de tu Espíritu Santo, bendito Sí, Dios. Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima clase.